En este corto informativo histórico, recordaremos a las 7 personalidades que formaron el Politburó bolchevique que llevó a cabo la revolución, y que luego superó la resistencia zarista en una guerra civil, para luego fundar la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este selecto grupo estaba compuesto por 7 protagonistas liderados por Vladimir Lenin, mientras los restantes se dedicaron al espectro político, económico, y otros al táctico militar. Aunque después, algunos de estos corrieron la peor suerte, siendo asesinados por Stalin, el dictador que asumió el poder tras el fallecimiento del líder de la Revolución Rusa. Sin más, acabamos con cada uno de ellos. Andrei Budnov. Andrei Budnov, en la Guerra Civil Rusa se unió al Ejército Rojo y destacó por su entrega a la causa y su arrojo en la lucha armada. Bajo la dictadura de Stalin asumió como jefe del control político del Ejército Rojo y luego pasó al Comité Central del Partido Comunista, pero en 1937 cayó en desgracia. El dictador lo señaló como un peligro y fue expulsado del partido y fusilado por traición al pueblo soviético en 1939. Grigori Zinoviev. Grigori Zinoviev era uno de los mejores políticos del Politburó que lideró la revolución. Muy inteligente, se transformó en el más cercano a Lenin. Se hizo famoso por su respaldo total al máximo líder bolchevique y por sus encendidos discursos. Tras la muerte de Lenin, asumió el control de la URSS en un triunvirato con Stalin y Lev Kamenev. Este organismo fue fruto de Zinoviev, en una jugada para marginar a León Trotsky. Zinoviev apostaba a que sería fácil manipular a Stalin y Kamenev. Grave error, pues, tras fuertes tensiones y manejos al interior del partido, Stalin se consolidó como líder absoluto y Zinoviev cayó en desgracia. Soportó varios juicios hasta que en 1936 fue condenado por terrorismo e intento de asesinato contra Stalin, y fue fusilado. Fue el primero de los líderes bolcheviques de la revolución de 1917. Lev Kamenev. Lev Kamenev siguió los pasos de Zinoviev. Formó parte del histórico Politburó que lideró la revolución rusa. Es considerado como uno de los grandes políticos bolcheviques. Tras la muerte de Lenin fue junto a Zinoviev y Stalin uno de los cabecillas de la URSS, pero al caer en el juego del poder, no pudo contra Stalin. En 1936 fue ejecutado junto a Zinoviev. Mas, la brutalidad del dictador comunista no se detuvo ahí, pues, entre 1938 y 1941 también ordenó el fusilamiento de 2 de los 3 hijos de Kamenev de 17 y 33 años, y la primera esposa del dirigente político. También mandó a trabajos forzados a la segunda esposa de Kamenev, quien murió en prisión. Grigori Sokolnikov. Grigori Sokolnikov, gracias a su manejo en los lineamientos económicos, llegó a situarse junto a lo más alto de los líderes bolcheviques. Fue pieza clave en el Consejo Supremo de la Economía Nacional, que llevó adelante procesos como la nacionalización de la banca rusa. Se transformó en el gran defensor de la nueva política económica impuesta por Lenin, en que el Estado controlaba los puntos claves de la producción, pero no se eliminaba por completo la propiedad privada. Fomentó el comercio exterior y la formación de empresas mixtas. Era considerado uno de los más progresistas del Partido Comunista Soviético. En 1936, fue detenido bajo los falsos cargos de sabotaje, espionaje y traición. Fue condenado a 10 años de cárcel, y en 1939 fue asesinado por unos presos. León Trotsky. Si bien Lenin fue el pilar ideológico de la revolución rusa, León Trotsky fue el cerebro táctico militar que llevó a los bolcheviques al poder en 1917, y uno de los más populares líderes de la revolución. Sin capacidad de organización al comienzo, alcanzaría su punto más alto cuando creó el Ejército Rojo. Tras la muerte de Lenin, lideró la oposición de izquierda y tuvo que salir al exilio perseguido por la dictadura de Stalin. Fue asesinado por un agente de la policía secreta de la URSS en México, en 1940, cuando lideraba una dura resistencia al régimen totalitario soviético. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin fue líder de los bolcheviques, y reconocido como uno de los hombres más influyentes del siglo pasado. Sin embargo, no supo o no tuvo la fuerza para dar continuidad a sus ideas en el seno del Partido Comunista. No logró controlar la división entre Stalin y Trotsky, lo que generó una gran disputa interna tras su muerte. Murió en 1924, producto de un accidente cardiovascular. José Stalin. Stalin nunca fue reconocido por ser un genio político o un teórico del comunismo, pero sí destacó por su brutalidad e inhumanidad. Lideró un régimen represor, donde destruyó toda oposición.
Tras su muerte en 1953, su sucesor al frente de la URSS, Nikita Jrushchov, reveló los abusos de su régimen. Falleció en 1953 de un accidente cardiovascular. Su cuerpo embalsamado estuvo a un costado de el de Lenin en la Plaza Roja, pero en 1961 fue retirado y enterrado. Con esto, se puede ver como una de las frases más usadas por estos días, que reza: la revolución se come a sus hijos, se cumplió a cabalidad con este grupo de sujetos, quienes terminaron traicionándose, persiguiéndose y matándose entre sí. He aquí, un corto histórico político. Gracias por vuestra atención.